Hola, hola, ¿qué tal amigos de Shot Radio Internet? Espero se encuentren de lo mejor el día de hoy. Soy su amigo bien perruno. El día de hoy inaugurándome en esta sección dentro de su canal de paseo en. El día de hoy estamos ubicados aquí en Tlatelolco, en el mero corazón de la Ciudad de México. Quise inaugurarme con este lugar, pudiéndolo hacer tal vez en Santa Fe, a lo mejor mostrarles lo más bello de el Zócalo, los lugares para hacer antro, no sé, tal vez otro tipo de lugares, porque se celebra un año más, 53 años, el 2 de octubre de 1968, en este lugar que vamos a ver más adelante, la Plaza de las Tres Culturas, pues hubo una matanza. Muchos estudiantes vinieron a manifestarse aquí, exigiendo derechos, exigiendo justicia, exigiendo cosas que a lo mejor al día de hoy pues no nos son tan ajenas, exigiendo libertad de expresión. Y la respuesta del gobierno aquel 2 de octubre de 1968 sencillamente fue dispararles a sangre fría. No les importó el lugar, no les importó que México fuera sede de los Juegos Olímpicos en aquel momento, o bueno, más bien les importó tanto que dejaron de lado la vida y los derechos de muchas otras personas. Entonces, el día de hoy vamos a estar platicando un poquito, nos voy a llevar a visitar todos los lugares importantes de aquel día, pero antes vayamos a un poco de contexto. El año es 1968. El mundo atraviesa por grandes cambios, cosas como la Revolución Cubana, la Guerra de Vietnam, los movimientos de liberación femenina, entre otros, sobre todo los de tendencia de izquierda, hacen que las generaciones más jóvenes comiencen a cuestionar a sus líderes y autoridades. Quizás el punto de mayor referencia fue en mayo del 68, cuando jóvenes de Francia son agredidos por la policía y el ejército durante manifestaciones pacíficas. Y bueno, quizás muchos se estén preguntando por qué se le llama Plaza de las Tres Culturas. Bueno, es muy sencillo. Lo que pasa es que aquí en este lugar convergen tres puntos históricos muy importantes y lo podemos ver de una manera muy sencilla a través de la arquitectura. Por ejemplo, esta sería la primer cultura o la primer fase, que es el mercado de Tlatelolco, que es lo que les estoy mostrando en este momento. Aquí fue uno de los puntos durante la época prehispánica donde fluía el comercio de todo el país. Pero también aquí fue el último lugar donde fue la batalla entre mexicas y españoles. De hecho, hay una estela que nos habla de que el 13 de agosto de 1521 fue la última batalla en la cual Cuauhtémoc se defendió de los españoles, ¿no? Esto que actualmente llama el gobierno, pues la resistencia indígena. Esta es la primera fase. La segunda fase o la segunda cultura es la época de la colonia, representada a través de la iglesia de Santiago, fundada en 1609 por Fray de Torquemada. Recordemos que la mayoría de estas iglesias pues fueron construidas en lugar de vestigios arqueológicos. Y nuestra tercera fase, nuestra tercera cultura, es la moderna, la época contemporánea, representada a través del edificio de departamentos de la unidad Tlatelolco. Mientras seguimos recorriendo esta plaza, te comento qué pasaba en México en 1968. La gran noticia, México sería sede de las Olimpiadas número 19. Sin embargo, dentro de este contexto de fantasía, la realidad es que muchos grupos tenían descontento con el gobierno. Uno de esos grupos eran los jóvenes universitarios, quienes sentían total represión y una ley mordaza ante sus opiniones. El punto de mayor tensión fue el 22 de julio de 1968, cuando un pleito entre alumnos del Politécnico y la UNAM fueron agredidos por el Cuerpo de Granaderos, el cual en ese entonces estaba a cargo de evitar y replegar manifestaciones. El saldo de aquella trifulca fueron más de una docena de golpeados y daños por más de 7,000 pesos. Pero lo importante es el hecho de que la policía, al haber actuado con tanta represión y violencia, dejó malestar e indignación entre los jóvenes, quienes no tardaron en manifestarse de manera masiva en varias partes de la Ciudad de México, exigiendo, entre algunas otras cosas, libertad para presos políticos, extinción del Cuerpo de Granaderos, libertad de expresión, entre otros. Cabe resaltar que todas estas marchas siempre estaban acompañadas del ejército y la policía, quienes vigilaban todos los movimientos del Consejo Nacional de Huelga. Todo esto siguió
hasta el 2 de octubre. Llegó la tarde, los estudiantes, los grupos opositores comenzaron a llegar, comenzaron a aglomerarse. Se habla aproximadamente desde 5,000 hasta 15,000 personas que estaban aquí con el Consejo Nacional de Huelga, y cerca de las 6 de la tarde. En este punto, muchos dicen que salieron 3 bengalas y en ese momento se disparó contra los estudiantes. Comenzó toda una masacre. Se dice que en la cúpula de la iglesia había francotiradores, lo mismo que entre todos estos edificios. Se habían escondido gente del batallón Olimpia, que era el batallón escondido, un grupo paramilitar que se había infiltrado entre los estudiantes. Se reconocían por su guante blanco y ellos eran francotiradores y comenzaron a disparar. Como ya se dieron cuenta, pues no es un lugar que tenga muchas salidas. Miren, esos son algunos de los pasillos que conectan a los edificios de departamentos, la unidad Tlatelolco. Muchos dicen que los estudiantes corrieron por su vida a través de esos intrincados pasillos, perseguidos por el ejército. Algunos trataron de meterse a los edificios, sin embargo, pues como se dan cuenta, la mayoría estaban cerrados. Trataron de buscar refugio, muchos de ellos inclusive dentro de botes de basura, dentro de algunos adornos, y aún así fueron encontrados y en algunos casos arrestados. Este es uno de los puntos de estacionamiento que nos lleva al edificio Chihuahua. Por aquí el ejército ingresó cerca de las 6:15 de la tarde aproximadamente, disparando hacia los manifestantes, quienes ya venían corriendo hacia esta dirección. ¿Qué traía el ejército? El ejército traía 300 tanques ligeros, jeeps, transporte militar, y con esto cercaron todas las salidas hacia la Plaza de las Tres Culturas. Eso quiere decir que los estudiantes que estaban corriendo hacia acá para tratar de llegar a la avenida principal, muy probable que en el mejor de los casos sencillamente hayan sido arrestados y en otro fueron asesinados en el momento. Cerca de las 11 de la noche se registran los últimos disparos a estudiantes. Toda la madrugada se hicieron trabajos de limpieza para que en cuanto hubiera luz de día pareciera que nada había pasado. Al día siguiente, los medios de comunicación dieron la versión del gobierno, la cual indica que fueron los estudiantes quienes iniciaron el tiroteo hacia el ejército, siendo este último quien se estaba defendiendo. Hoy en día sabemos que lo que en realidad pasó fue toda una masacre a estudiantes desarmados. La versión oficial fue de 1,043 detenidos, 26 muertos y 100 heridos. Sin embargo, otras fuentes, como la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, indican que en realidad hubo entre 150 y más de 350 personas asesinadas. La realidad es que nunca sabremos cuántas personas perdieron la vida aquella noche del 2 de octubre de 1968. Y aquí ya por último les quiero mostrar esta estela que se hizo a nombre de todos aquellos que cayeron aquel 2 de octubre y que obviamente, como bien dicen, no hay que olvidarlos. Pero más bien yo pensaría en que no hay que olvidar el por qué lucharon, qué hace falta y cómo podemos mejorarlo. Sabemos que hay cosas que están mal en el gobierno, claro que sí, pero también nosotros, a nivel sociedad civil, ¿qué podemos mejorar? Para que lejos de que un 2 de octubre la gente vaya y rompa cosas, agreda comercios, etcétera, pueda mejor unirse, como en aquella época, y luchar por lo que de verdad importa. Recuerden que yo soy su amigo bien perruno, reportando para Shot Radio Internet. No olvides suscribirte, ponerme tu like si te gustó este material, deja tus comentarios, qué piensas de esta situación y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.